Bueno, después de haber hablado sobre el diamante del fraude, es importante hablar sobre otro modelo. El modelo dice, contamos nuevamente con la presencia de nuestro experto Vladimir, que nos va a hablar un poco más de esto. ¿Qué es dice? ¿Cómo aparece? ¿Por qué? Bueno, pues el profesor Jason Thomas, teniendo en cuenta que el triángulo del fraude se quedó como corto en enmarcar todas las motivaciones de los defraudadores, pues pensó en que el modelo dice era, digamos, la opción como de llevarlo más como a la realidad, como de darse cuenta más de las motivaciones de la persona en cometer el delito como tal. Bueno, y dice, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué nos dice la palabra dice? Sí, bueno, su autor, como para tener una mayor recordación de esto, pensó en esta palabra pues es como un acrónimo. Son palabras, son siglas que nos llevan a unos diferentes conceptos. La D es del dinero, la I tiene que ver con la ideología, la es la coerción y la E es el ego como tal. En la D, pues como el dinero ya como tal, como todos lo sabemos, es la motivación principal, el incentivo principal que tiene el defraudador para cometer su hecho delictivo. I, que es la ideología, ya depende más como de la persona que lo está realizando. Encontramos ejemplos como el del defraudador fiscal, el cual piensa que el Estado no necesariamente tiene que ser el dueño de todo el dinero, por lo cual él se apropia de una parte y no lo ve como algo malo. O si lo vemos desde el lado desde los terroristas, ellos también piensan en financiar sus actividades terroristas y lo ven como algo normal porque es el fin que ellos tienen para financiar sus actividades terroristas. Ya en lo que encontramos en la C, en la coerción, es o sea, la concepción que tiene el defraudador de que no va a dejar de hacer estas actividades, teniendo en cuenta que ya se volvieron algo como habituales, ¿sí? Entonces, como ya se volvieron habituales, ya no lo ve algo malo, entonces no piensa en dejarlas. Y como tal, el ego que tiene es la confianza de que no va a ser, pues no va a ser pillado, digámoslo así, en la actividad, y de que de pronto donde se den cuenta de la actividad que está cometiendo, él mismo se puede salir de esto. No obstante, estas siglas no van a enmarcar todo lo que tiene que ver con el triángulo del fraude o con el fraude como tal, pero sí es, digamos, como una palabra que es más recordada y nos da un marco de referencia para tener en cuenta esos diferentes aspectos y pues salirnos como de la presión, de la racionalización, de las motivaciones que de pronto dan y la probabilidad que haya de cometer este delito. Ok, entonces para concretarlo y a ver si nos quedó claro, D de dinero, I de ideología, C de coerción y E de modelo Exactamente. dice, ¿no? Bueno, ya casi concluyendo con este tema, traemos nuevamente a nuestra experta Seine, quien nos va a hablar sobre unas recomendaciones, unos elementos, herramientas a tener en cuenta para el fraude. Sí, Julio, existen varias técnicas para controlar el fraude como tenemos existe una comunicación abierta entre empleados, vendedores, proveedores y nuestros clientes. También manejar un sistema de monitoreo de nuestros empleados y manejar una línea de prevención de nuestros clientes y deudas. Ah, bueno, entonces es importante tener en cuenta estas herramientas que nos van a permitir identificar fraude. Entonces ya saben, monitoreo, controles, herramientas que simplemente teniéndolas en cuenta vamos a mitigar o vamos a disminuir estos riesgos de fraude. Ya ahorita vamos a concluir con este tema. Bueno, continuando y ya para finalizar todo este tema tan grande que hemos visto el día de hoy, vimos primero el triángulo del fraude, donde teníamos tres elementos, pasamos por una escala del fraude donde podíamos cuantificarlo, podíamos empezar a mirar qué tan alta es la probabilidad o baja de que ocurra, integrando otro elemento o cambiándolo mejor. Ya no teníamos una racionalización, sino que teníamos una integridad que se basaba en principios éticos de la persona. Vimos el diamante del fraude, el cual nos integra un único elemento que es la capacidad, elementos que ya tiene la persona, funciones o capacidades de conocimiento en cuanto a los temas para poder cometer estos delitos.
Vimos el modelo DICE que nos integraban varios factores y por último entonces vamos a contestar algunas preguntas que nos han llegado para dejar el tema claro y cerrado. Entonces tenemos una primera pregunta que nos hacen y es que si todos los defraudadores o todas las personas que cometen este delito son iguales, pues tenemos que contestar que no. Nuestros expertos nos han dicho que esto puede variar. Tenemos un primero que es accidental, que comprende el triángulo. El primer triángulo que vimos es basado para estos primeros criminales accidentales, donde teníamos una presión, una oportunidad y un proceso de racionalización del fraude. Para estas personas tendremos que decir que son accidentales, pero tenemos otra clase que ya son habituales cuando ya pasa ese primer momento de que son accidentales y ya se dedican a esto habitualmente. Entonces vamos a hacer un esquema mental de dos triángulos, uno superior donde tenemos una presión que se ejerce sobre la persona, tenemos una oportunidad y tenemos un proceso de racionalización, pero paralelamente tenemos que hacer otro triángulo para este tipo de personas que ya lo hacen habituales. Entonces cambiamos esta presión por una mente criminal, puesto ya no es una presión económica, sino que la persona se dedica de lleno a esto. Ya no es un momento de me falta esto, tengo una crisis económica, sino que simplemente ya es habitual, entonces ya tiene ese hábito de cometer el crimen. Y cambiamos el proceso de racionalización por un proceso de arrogancia, porque ya el criminal como tal no tiene que hacer ese ejercicio de justificarse y de ver moralmente bueno lo que está haciendo, porque ya ese proceso lo ha asimilado, sino que tiene una mente criminal de que no ha sido descubierto, entonces puede seguir haciéndolo, puede seguir defraudando, puede seguir extrayendo estos dineros y por ende entonces tendríamos un segundo triángulo para ellos, que son los que lo hacen de forma habitual. Una segunda pregunta que nos hacen es si existe la posibilidad de que la gerencia mitigue esto. Sí, deben existir controles, la gerencia debe estar pendiente de esto. Enlazando esa pregunta con otra que nos hacían es si el triángulo es una base sólida para hacerlo. No, el triángulo, aunque es una buena herramienta y nos dio los principios, tenemos que tener en cuenta que se queda algo corto en mirar algunos aspectos y factores, como lo veníamos viendo con nuestros expertos. El primer triángulo se quedaba con un proceso muy corto donde no se podían identificar la racionalización, no se podía identificar o cuantificar bien esa presión y por eso tuvo que irlo suprimiendo. Entonces el primer triángulo como teoría nos da los cimientos, pero debemos aplicar otras herramientas y debemos llegar más lejos de este triángulo. Por eso nuestro ejercicio hoy se llama Más allá del triángulo del fraude.